Vale, pues ya está. Bueno, pues aquí estamos una vez más en la taberna de Darwin y hoy tenemos a un invitado especial. Es Borja Jiménez Alfaro, es investigador postdoctoral y trabaja en el Departamento de Botánica en la Universidad de Oviedo. Y bueno, ¿qué tal, Borja? Hola, buenas. Pues bien, aquí estamos en Gijón. Saludos Qué a quien bien. nos oiga. Sí, muchos saludos a todos. Bueno, ¿qué tal todo, Borja? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, aquí estoy de viernes por la tarde. Has dicho investigador postdoctoral, también soy profe de botánica y director científico del Jardín Botánico de Gijón, Mm. que precisamente los viernes es cuando voy al Jardín Botánico, así que me pilla ahí de vuelta de mi sesión de viernes de actividad al Jardín Botánico. ¿Y Ah, qué qué se bien. hace ahí? ¿Qué es lo que hacéis en Bueno, el pues es un jardín? jardín botánico. Como lo que tienen que hacer los jardines botánicos, pues exposiciones de plantas y luego nosotros hacemos una actividad investigadora, apoyamos las colecciones, gestionamos los datos y desarrollamos proyectos de conservación de plantas o de investigación de flora en general, incluyendo, pues bueno, ahora mismo, mira, una de las cosas últimas que hemos hecho es subir a un repositorio internacional mundial datos de hongos, ¿Mm? precisamente, de Justo. unos de una sociedad micológica asturiana que tiene una base de Ah, datos fantástica y con el conservador del jardín pues hemos subido los datos a repositorios para que estén disponibles pues las localizaciones de especies y demás, ¿no? Intentamos trabajar en el área atlántica o cantábrica de la península ibérica. O sea, pues intentamos sintetizar lo que se sabe sobre flora, sobre hábitats y sobre diversidad de plantas y bueno, y a veces también de hongos. Ujú. mm. Qué bien, qué interesante. Pues hoy sí, pues hoy vamos a tratar ese tema, los hongos. Venga. Y fíjate, qué coincidencias. Sí. Sí, es casualidad, sí. Ya. Vamos a ¿Qué Bueno, hablar, queréis sí, hablar en pues concreto? vamos a hablar en concreto, pues, de si los hongos podrían llegar a causar, el tema central va a ser si los hongos van a poder causar una pandemia global, si hubiera algún hongo que pudiera causarlo, Vale. si podría ser posible. Ujú. O sea, tipo Cordyceps y The Last of Us y estas cosas, ¿no? ¿No? Exacto. sí, también viendo a si cualquier hongo podría llegar a otro hongo que no sea el Cordyceps, también podría llegar a provocar una pandemia de algún estilo, como si fuera una bacteria o un virus. Sí. Sí. Bueno, hay algunos hongos ¿Mm? sin entrar en el Cordyceps, que son bastante extensivos, por decirlo de una manera. Seguramente el organismo vivo más grande que se conoce en el planeta es un hongo, una seta del género Armillaria Ujú. que vive en Oregón, por ahí en los Estados Unidos, y que se sabe que sus hifas y sus micelios pues están, ¿no?, en un bosque y se estima que pesan Sí, unas 30.000 toneladas, que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Es como un sistema fúngico que está dentro del bosque, sus ramificaciones, que se llaman las hifas de los hongos, ¿no?, ujú. están cubriendo, digamos, pues grandes extensiones de bosque y se sabe que es el mismo individuo. Y eso digamos que es un pequeño caso en ese caso lo que está es, digamos que está produciendo una pequeña pandemia dentro del bosque, porque todos los árboles están, eh, iba a decir infectados, pero en realidad es un hongo saprófito que es más una relación de asociación, o sea que extrae algún alimento de los árboles, pero a la vez Sí, les permite Sí, pues, sí. sí, absorber sí. mejores nutrientes. Sí, digamos Entonces, que los árboles salen igualmente beneficiados con el hongo, ¿no? exacto. Se decía simbiosis, pero en realidad es más, ahora mismo se reconoce más tipo una asociación, digamos, ¿no? Hay también un Ujú. cierto toma y daca. Y luego, así por entrar en materia de los hongos que conocemos en el planeta, en realidad hay muy pocos que afecten, o que infecten o que parasiten los humanos, ¿vale? En general, no sé, pero del torno a no más de 200 especies de hongos, de un total de que se estima que pueden llegar al millón. O sea que en realidad
Vale, muy pocos, claro. Patógenos de humanos, de hongos, hay pocos. Los más conocidos, pues los más perniciosos, quizás tipo Aspergillus, los que producen neumonías, incluso la muerte, cuando a veces hay, no sé si habéis oído en hospitales, una pequeña, algunos hongos que atacan los pulmones, ¿no? Los generan Ujú. Aspergillus y que son unicelulares. De hecho, los hongos que nos atacan a los humanos casi todos son unicelulares. Porque Interesante. hongos Claro. hay pluricelulares, como las setas, digamos, o grupo de los vasodimicetos, pero luego también hay muchos hongos como las levaduras o estos que os estoy contando, que son pequeñas células, pero son del reino de los hongos. Y otros ya más conocidos, pues no sé si todos conocemos a alguien que le sale a veces alguna mancha en la piel, ¿no? Que son Ujú. hongos, o que en las piscinas se coge algo en los pies. Digamos Sí. que lo Oh, más cerca que estamos de una pandemia de hongos son pues cuando se esparcen en las piscinas o cuando la gente que es más sensible en la piel se le queda algún hongo de esos y el hongo no es que viva de la piel, pero bueno, aprovecha los pliegues y la humedad que hay ahí y lo hace, ¿no? Entonces, Entonces, perdón, sí, 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 continúa. tipo pandemia, de venir una pandemia fúngica tendría que ser de ese estilo, tipo un Aspergillus o un hongo cutáneo que se volviese súper, ¿no? Súper invasivo. Eso sería lo más probable sí, dentro del mundo de los hongos. Luego también tenemos nuestra flora micótica en nuestro organismo, ¿no? Hongos que viven Mm. con nosotros con otro microbioma, o sea que claro. La famosa flora intestinal. exacto, pero que nos ataque, digamos, que nos provoca una enfermedad, digamos, eh, suelen ser bastante benignas, salvo estos aspergillus y algunos hongos que sí que atacan vías respiratorias y demás. Entonces, por ese lado sí que podría ser que pasara, Ujú. ¿no? Pero ya digo, son pocas en realidad las especies que nos podrían atacar. Luego la pregunta es Interesante. si podría pasar algo tipo lo que vemos en, en la peli, ¿no? O en el videojuego Sí, de Last en The of Last of Us, que Us. sí, que el otro día vi el episodio primero cuando salen los científicos en los años 60 y están hablando, Sí, ¿no? Sí, ponemos el fragmento luego, si sí, queréis. Ah, vale, ponemos el genial, fragmento. genial. Y, y bueno, está bien y estas cosas como se dicen y la base es científica y es real, pero claro, Ujú. la pregunta es, lo que propone la persona esa científico es que evolutivamente o que haya una mutación y que esa mutación haga que un hongo de este tipo, que es un tipo de hongos de una familia, un grupo de hongos que parasitan insectos y otros hongos también, ¿no? Que haya una mutación que nos llegue a los humanos, ¿no? Esa es la Sí, base sí, del es asunto. la Sí, sí. principal base. Mm. Pero hay que decir que es difícil, porque los humanos como mamíferos, nuestras zoonosis, que es como se llama, ¿no? Cuando nos llegan virus de otros animales o virus o otros organismos patógenos, Ujú. nosotros somos sensibles a organismos patógenos de cosas, de organismos o de grupos que están próximos. Pues primates, ¿no? Como el SIDA, que vino, se supone, de los primates, el COVID, pues no se sabe, pero quizás era un mamífero de asiático, o un Mm. murciélago Sí, que es un mamífero, o, o incluso gripe aviar y estas cosas, que bueno, vienen de las aves, pero bueno, nuestro organismo funciona de un sí, modo hay muy más relación que... más relación, ¿no? Entonces, claro, Sí, yo ya lo estaba pensando y digo, planteemos a la vez, imaginemos la probabilidad de que nosotros le pasemos el COVID a un hormiguero, ¿no? Y el hormiguero se muera por COVID. En ya. realidad es muy Ya, difícil, claro. porque evolutivamente estos virus, en nuestro caso, ¿no? Virus o bacterias de otro tipo, pues, han evolucionado especializándose en atacar un cierto grupo, ¿vale? Sí, 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 sí. Entonces, el grupo de los virus tipo COVID o gripes en general, o la peste negra, que era una bacteria, ¿no? Todas estas cosas eh, han venido de mamíferos como las ratas, entonces digamos que están acostumbrados o han evolucionado, en este caso, en el grupo de los mamíferos, ¿no? O de los mamíferos y las aves, entonces pueden saltar, pero, pero claro, saltar a un grupo como los insectos, en el caso que os proponía hipotético, ¿no? Que se muriesen las hormigas por COVID, sería muy difícil porque son tipos de virus que a ellas no les afectan, ¿no? Entonces, en el claro. lado contrario sucede lo mismo. Si vamos al grupo
de los Cordyceps, del género Cordyceps, que es el protagonista, ¿no? de The Last of Us. Eso es. Estos hongos han evolucionado también durante millones de años y se han especializado en esa evolución en atacar, sobre todo, otros hongos y insectos. Y sabéis, una clave para eso es que los hongos, no sé si sabéis, que se parecen más a los animales que a las plantas, ¿vale? Aunque ¿Cómo es se eso? estudien desde la botánica, pero evolutivamente, Mm. pues digamos que primero se ramificaron las plantas y luego en el entorno de la evolución se separaron los hongos y luego los animales del mismo tronco, digamos. O sea que Ah, Sí, vale. sí, me filogenéticamente acuerdo de haberlo mirado. sí, los hongos están más cerca de los humanos. Y además los hongos, o Mm, sea, los humanos, de los animales, perdón, incluyendo los humanos. claro. Y los hongos no hacen fotosíntesis. En eso se parece el resto de vertebrados. Necesitamos comer para alimentarnos, ¿no? Pues los Ujú. hongos Sí, también. Y los hongos en genérico o comen desechos, lo que se llaman saprófitos, o atacan cosas vivas para comérselas. Más o menos como sí, hacen los animales, ¿no? En general. Claro, O sea, no sí. tiene nada que ver con las plantas que hacen la fotosíntesis y viven del agua y del sol, digamos, ¿no? Ujú. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los hongos tienen una cosa muy curiosa y es que su pared celular em, es de quitina, ¿no? Mm. En cambio, las plantas, su pared celular es de celulosa. Pues casualmente, los hongos tienen la pared celular de una de estas moléculas, se llama quitina, que es la misma que tienen todos los insectos, sus cutículas, ¿vale? Entonces, Es ¿qué verdad. pasa? Que el hongo, Sí. su modo de atacar otras criaturas es sus esporas llegan y se posan sobre un insecto, por ejemplo, el caso del Cordyceps, Ujú. y el hongo está hecho de quitina, el insecto también está hecho de quitina en su cutícula y ahí tiene como una Claro. cierta Mm. similitud que le permite que sus enzimas le permite entrar en el Mm. bicho, ¿no? O en una planta también pueden atravesar, invadir sus paredes vegetales, ¿no? Entonces, que una Sí, espora de ese hongo llega a nosotros y se nos empiece a inocular las hifas, ¿no? Como hace con las hormigas, es Ujú. ujú, difícil porque llevamos como dos líneas evolutivas separadas, ¿no? Diferentes. Claro, Entonces claro. es difícil. ¿Qué pasa? Imaginemos que sucede, ¿no? Vamos a ponernos vale, es muy difícil. sí. Imagínate que por lo que sea, el hongo Pasa, eh, sucede. llega, ¿no? Llega Ujú. o a lo mejor se nos mete por una oreja y tal, Mm. y encuentra ahí en la boca una humedad que empieza a desparramarse, ¿vale? Ya digo Vale. que evolutivamente es muy difícil. Sí, sí, es un Eso, escenario es imposible, ¿no? sí, Por lo pronto. sí, bueno, imposible tampoco diría, pero digamos Bueno, que sí, sería muy a- raro, muy, muy, al, muy. al corto Bueno, plazo imposible, ¿no? De alguna manera sí, podríamos como llegarlo, como preverlo, por ejemplo, si empieza a afectar a aves, ya podemos prever que igual está evolucionando hacia nosotros, como verlo en la cadena evolutiva, como si va avanzando en la cadena evolutiva, ¿no? Comentabas de similitudes con insectos, por ejemplo, puede sí, servir eso de sí, previsión. sí, pero por ahora este grupo de hongos, no lo he dicho, pero hay como unas, no sé si creo que unas 400 especies de Sí, Cordyceps, ¿no? sí, eso es. Y más o menos están especializados, cada especie está especializado en una especie de hormiga Ah, o en una oruga, ¿no? La oruga asiática y uno el Cordyceps sinensis, por ejemplo, o en una avispa, ¿vale? O en ujú. una planta concreta, pues también hay un Cordyceps, ¿no? O del grupo los Cordyceps. Entonces están muy especializados. Que haya esa relación parásito-hospedador, ¿no? Significa que ha habido una evolución larga en el que se han ido especializando, ¿no? Para Claro. poder atacar. Entonces, el Cordyceps del documental, no sé si lo habéis visto, de National Geographic o también el Sí, Daily sí. Temporal tienen uno, pues sale, la espora se posa en la hormiga y una vez que se posa es capaz de empezar a meterse dentro del cuerpo y a expandir los micelios, ¿no? Sí, eso es. Entonces, pero vamos, pongámonos que no sucede, ¿vale? Y que llega Vale. la espora y se nos posa y empieza a enraigar por dentro. Entonces, Ujú. ¿qué pasaría? Lo que hace el hongo con las hormigas se llama que son hormigas zombies, pero en realidad
em, ahora hace unos años ya se sabe que lo que hace es, no se introduce en el cerebro de la víctima, o en el sistema nervioso, ¿no? Más bien. Sí, Lo que hace es atacar los músculos a lo largo del cuerpo. Entonces se incrusta, ¿sabéis cómo es, no? Los hongos, el micelio, son como sus Sí, sí, sí. raicillas, son células, cadenas de células, entonces se expande así y, y lo que hace es, no se sabe muy bien cómo, pero al final invade los músculos y toma, digamos, el control, pero yo creo que no es un control dirigido, o sea, no hay una O sea, voluntad del hongo, es alguna causa evolutiva ha hecho que esas hormigas de repente no se muevan o les cueste y por alguna razón la respuesta de la hormiga es irse a un árbol y situarse debajo de una hoja en la posición perfecta para que el hongo se expanda, la hormiga se muere y luego sale el, el- el estroma, que es digamos, la estructura de la que salen más esporas, ¿no? sí, Entonces sí. está como perfecto hecho para que luego las esporas caigan cerca del hormiguero, encima de las hormigas que van caminando hacia su hormiguero. Ujú. Entonces, increíble claro, evolución. es una evolución tremenda y mola mucho. Entonces la Sí, gente dice, bueno, pues la hormiga zombie, porque sale del hormiguero, se sube a la hoja, se queda así, se muere, le sale el bicho de dentro y echa esporas para infectar las hormigas que pasan por debajo, ¿no? Ujú. sí, Entonces pero claro, no es, digamos, si nos ponemos en plan zombie, no tiene un control sobre el sistema nervioso. Lo que hace, no se sabe por qué, eso es verdad, exactamente la molécula que hace o las reacciones que hacen que la hormiga responda así, pero lo que hace es eso, controlar los músculos, ¿no? Y entonces, si nos pasara a nosotros, si nos entrara eso y se empezara a expandir, lo más probable es que nos moriríamos rápidamente, pero sería muy difícil eh, que algún mecanismo, porque claro, ¿cómo nos podría controlar? Eh, lo único podría ser algo tipo igual, ¿no? Los músculos, pero que nosotros sí. tenemos Se un meterían, cerebro, ¿qué tendría que haríamos? ¿Nos meterse en iríamos nuestros a un músculos. sitio a colgarnos en un sitio para ver si las Mm. esporas salen? Ya. No. Subimos a los tejados de los edificios. Claro, entonces, luego si tenemos tiempo lo cuento, hay un ejemplo de una persona, un loco en la colina que un día se inyectó esporas y bueno, y entonces empezaron a expandirse dentro del cuerpo y casi se muere y luego que echarle micóticos y demás, ¿no? Mm. Pero en la serie se ve cómo hay una cosa que está bien, que está basada en la realidad, que las hifas de un hongo, como ese hongo enorme que os comentaba al principio, están conectadas. Mm. Entonces, em, bueno, podéis pensar que, ¿no? La peli se ve cuando se muere uno y cae, está conectado con el suelo, entonces todo está conectado y le manda señales a los zombies para que vayan, ¿no? Todos. Sí, sí, eso es. Entonces es verdad que hay una cierta conexión entre las IFAs, pero es una conexión más metabólica, digamos. O sea, no es que te Pero mandas señal que te vayas a comer a alguien, ¿vale? ¿es un solo organismo vivo? El que comenté antes de Canadá, por ejemplo, ¿es solo uno o Sí, son sí. varios conectados? Es un Uno solo. solo individuo organismo, sí han hecho pruebas de ADN, es un solo Ah, organismo conectado, ¿no? sí, sí. Y es verdad que esa conexión pues hace que cuando sufre una parte, la otra a lo mejor le mande nutrientes o señales, ¿no? Pero de ahí a dirigir, vamos a comernos a este. Sí, eh, claro, eso ya es más complicado. y luego está el hecho, pero si asumimos que ha pasado todo eso, el hecho de que el control, de que tenga un control humano sobre las personas, ¿no? Porque eso sería mucho más difícil de conseguir, sobre todo pensando que los cordíceps que atacan las hormigas en realidad no se apoderan de su sistema nervioso. Mm. Eso es lo que en la serie nos enseña, que se convierte en un zombie, aunque es verdad que, bueno, puedes asumir que pasa un poco lo que le pasa a la hormiga, ¿no? O a las orugas o demás. Pero, pero eso sería difícil, yo creo. O sea, en realidad eh, yo creo que en ese sentido podemos estar Complicado. Mm. tranquilos que al menos una pandemia de tipo fúngica, al menos así tipo Zombie, ¿no? cordyceps, Mm. sí, es muy difícil. Sí, es verdad. Entonces, de Sí, alguna dime. manera, realmente las hormigas, bueno, no tienen un sistema nervioso tan complejo, pero un humano, si fuera infectado en este hipotético caso,
¿seguiría siendo Mm. consciente? Si solo afecta a los músculos, el sistema nervioso no le toca el hongo, estaría hasta la muerte, no estaría consciente de lo que está pasando, aunque no pudiera controlar los músculos de ninguna manera. Él podría seguir viendo lo que sea. Pues sí, si fuera así, sí. ¿Mm? Siempre que estés vivo y el cerebro no esté infectado, estarías consciente sintiendo como todos tus músculos están siendo infectados por el micelio. Sería posiblemente un dolor terrible. Sí, no sería agradable, Pero seguro. Qué sensación más agradable. Y luego no tener control de tu cuerpo. sí, yo pensaba que viendo el documental de la hormiga con el córdiceps, eso mismo, ¿no? Digo, vale, el cerebro, claro, perdón, el sistema nervioso de la hormiga no tiene conciencia la hormiga, o sea, lo entendemos. Mm, Entonces, pero bueno, pero tampoco, pero digamos que el sistema nervioso de la hormiga funciona normalmente, lo que pueda ser eso para una hormiga. Mientras que el hongo le está invadiendo todo. Igual que es la avispa, y bueno, ya os digo, cada especie invade un, ¿no? Luego también en la serie, la primera infección es comiendo harina. Eso también lo haría más difícil, Ah, sí, porque se supone que es una harina infectada con el hongo, que bueno, es verdad que las harinas, los hongos, pero claro, si es un hongo que tiene este ciclo de infección, si te lo comes en el estómago es muy difícil que el hongo sobreviva, porque en el mm, estómago pues, tenemos unos ácidos y unos, ¿no? Sí, Dentro del estómago lo veo más el difícil. Yo, pH sí, es muy puestos bajo. a ciencia ficción, veo más fácil que las esporas se te metan en algún sitio, ¿no? Como los hongos de, claro. de, Bueno, también de la podemos piel. entender, también podemos entender que, bueno, ciencia ficción, claro, que ese hongo también ha mutado lo suficiente como para sobrevivir al estómago humano. Eso ya es Sí, lo que quiere decir la serie. sí, a lo mejor tendrían que haberse inventado algo más plausible, ¿no? Bueno, a lo Mm, mejor, no sé, una tribu por ahí en el Amazonas en el que evolutivamente ha habido un hongo, ¿no? Que con los millones de años ha saltado a los humanos y a partir de ahí, ajá, eso, puestos a ciencia ficción, aunque ya os digo que lo veo muy difícil, es como si de repente, no sé, las avispas se mueren de gripe o de resfriado, ¿no? Pues claro. Mm, un poco ridículo, porque no. Sí, Las la verdad. avispas no se resfrían, ellas tienen sus propios virus, tendrán y sus hongos, ¿no? Como en este caso, Claro, pero, pero es difícil, sí. claro, ¿y podría interesante. vivir ese organismo en el ser humano sin infectarlo? O sea, vivir de alguna manera. Lo que dicen en el fragmento del principio es que si la temperatura de la Tierra aumenta por el calentamiento global, ese Sí. hongo se vería obligado a mutar para resistir a esas temperaturas. Y si esas temperaturas pudieran llegar a la temperatura del cuerpo humano, pongamos que llega a aguantar 38 grados el hongo, entonces podría vivir en el humano. Pues partiendo de que sería muy difícil que afectara al humano, aún así podría vivir dentro de él sin serle un problema. Bueno, eso tiene lógica, pero eso sería solo un factor más. O sea, Mm, estos hongos son solo de zonas tropicales, son hongos que, como todos, necesitan mucha humedad, pero en este caso, realmente mucha humedad y una temperatura muy estable de 22 grados, entonces en un mamífero, ah, eso es un claro. factor. Es verdad que, vale, si. Pero bueno, por el calentamiento humano en el trópico podría pasar. No es lo mismo el trópico que Escandinavia, ¿no? Claro. Pero bueno, Sí, pongamos que, o sea, eso sería un factor. La humedad y la temperatura podría adaptarse, pero falta lo más importante, que es la adaptación biológica a, a infectar un mamífero, en este caso, un Mm, humano, y la adaptación biológica a desarrollar su ciclo dentro del humano, ¿vale? claro, y El problema aparte, cuál es, que eso sí, sabemos o no sabemos que haya pasado nunca. O sea, no existe un hongo de ese tipo, como sí que sabemos que esos hongos, ese grupo, infectan insectos y otros hongos también pueden infectar y vegetales, pero no sabemos que ninguno de esos hongos infecte humanos. sí, Entonces, vale, ujú, obviamente podría haber una serie de requerimientos ecológicos o ambientales como la temperatura y la humedad, pero eso sería lo menos difícil de superar, ¿no? Mucho más difícil sería esa mm, capacidad biológica de infectar algo de repente, ¿no? Algo que no ha claro, claro. pasado en millones de años de evolución, ¿no? ya. Es un Entonces, salto por ese evolutivo lado, brutal. bueno,
Es difícil, muy difícil. Es complicado. Mm. Claro, Sí que presenta un hay gran un... salto evolutivo, entiendo, sí. Sí, ese es el problema, que es como quitarse varios millones de años de en medio. Mm. Ahora, si me dices en términos evolutivos, ¿podría pasar? Pues Claro, sí, pero ya en todo un muy podría largo pasar. plazo. La evolución al final es capaz de todo, pero tiene que ser por unas circunstancias, un poquillo también. Mm. Sí, Está un hombre, poco condicionado. fijaos que si no existieran estos bichos, estos hongos en las hormigas que se descubrieron hace relativamente poco, o sea, hace 100 Mm. años, y realmente cómo funcionaba y que era un hongo en los años 50 del siglo pasado, ¿no? Ah, Si no existieran y nos pusieran una peli de ciencia ficción con eso, diríamos, "Ah, es imposible ni siquiera en los insectos, porque es un caso muy raro, o sea, no es que eso pase, o sea, que un hongo se meta Sí, dentro de un bicho, claro, que el ya tiene bicho se mucho muera y mérito. que le salga de aquí, de la cabezota, un esporofito para echarle a los pelos y se quede así petrificado, o sea, y que la hormiga salga del hormiguero y se comporte rara, a mí si no me lo todo el mundo flipa, porque si me lo cuentan, no me lo creo, o sea, aunque sepa que es verdad. O sea, que Claro, la sí, sí, evolución es cosas. capaz de cosas muy interesantes como esta, ¿no? O sea, que posible sería, ahora, en caso de que pasara, habría que esperar unos cuantos millones de años, Ujú. o unos cientos de miles de años, pues tampoco me preocuparía mucho en ese sentido. no, Sí, y a corto aparte, plazo nada. sí, y aparte he estado mirando un poco y comentaban que hay especies de hormigas que cuando son afectadas por Cordyceps, los individuos de la misma especie pues se dan cuenta de que una hormiga en su hormiguero está infectada y le expulsan del Sí, hormiguero para que no infecte más. sí, eso también es otro claro signo evolutivo. O sea, algún mecanismo tienen de detectarlo supongo, algún cambio en las feromonas o algo, ¿no? La hormiga. Algún mecanismo tienen de detectarlo y de responder eliminando del organismo. Eso también necesita mucho tiempo Claro, claro. para crearse selección. Bueno, decimos mucho tiempo, no siempre son millones de años, ¿eh? Hay procesos evolutivos que son muy largos y algunos que van como de golpe, ¿no? Ujú. Pero en cualquier caso hablamos de tiempos muy, muy, muy lejanos en términos humanos. Está claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí que es verdad que hay cambiando de grupo de hongos, sí que hay otros hongos que son capaces de afectar el cerebro humano, ¿no? Lo que se Ujú. llaman hongos psicodélicos, alucinógenos y demás. Ah, Esos claro. son los únicos casos de hongos, que además uno de ellos es muy próximo, es del grupo, del filo, digamos, del Cordyceps, que es el cornezuelo del centeno, pero en ese caso estos hongos lo que producen son alcaloides, ¿no? Son unos alcaloides como la cafeína, por ejemplo, es un alcaloide, ¿vale? Entonces, estos hongos producen unos alcaloides que curiosamente, em, cuando se meten en nuestro riego sanguíneo, pasan la barrera hematoencefálica y llegan a unos receptores que tenemos nosotros en el cerebro, ¿vale? Ajá. Entonces, estos hongos, que algunos de ellos, pues las setas mágicas, y esto, que hay gente que lo toma, ¿no? Estas sustancias, esas sí que cuando entran en nuestro organismo, esas sustancias llegan al cerebro y son capaces de hacernos un efecto mental, ¿no? Mm. Una alucinación o un estado alterado de conciencia o lo que sea, ¿no? Y esto es real hasta aquí. Y luego hay una tendencia de gente ya más aficionada a ciencia ficción y tal, que, que piensan que esto es una especie de enseñanza de la naturaleza y que lo que hacen estos hongos es encontrar un modo de comunicarse con otros animales para mandarles señales, ¿no? Para Mm. comunicar la naturaleza con los humanos. De hecho, ahora estos hongos, en concreto la psilocibina, que es un alcaloide que producen estos hongos, ahora se estudia mucho porque se ha visto que es un alcaloide que terapéuticamente es muy bueno contra la depresión, el alcoholismo, ¿no? Entonces hay Ah, grupos de investigación en universidades punteras que están buscando las aplicaciones y lo que te produce, aparte de usos recreativos, lo que te produce esta sustancia es como una especie de estado
em, trascendental, ¿no? Te produce como un estado místico, una experiencia mística Ujú. y que te abre partes de nuestro cerebro que solo funcionan cuando estamos durmiendo, partes muy profundas del subconsciente y, bueno, y estas experiencias guiadas y demás en plan terapia están viendo que son muy buenas para muchas personas. Entonces ya pasamos otra vez a la ciencia ficción, hay un grupo de gurús internacionales que piensan que estas experiencias en realidad son enseñanzas de la naturaleza que nos mandan a través de estos hongos. Pero claro, en este caso la reacción de la persona al hongo es muy diferente. No es un parásito, simplemente un hongo que alguien ingiere y tiene Ujú. ese alcaloide y ese alcaloide, igual que cuando alguien se come pues, Coca-Cola con cafeína, ¿no? Pues Sí, esa claro. sustancia Sí. se absorbe, ¿no? Lo que pasa es que el efecto que hace es diferente. O sea, no es lo mismo que si te infecta un hongo y demás. Claro. Pero Pero el quizás hongo en el no. mundo de los hongos esto sea lo más parecido a, a que el hongo te transmita, vamos a llamarlo así, o te permita, o tenga cierto control. Tampoco el hongo controla el cerebro, pero bueno, cierto Ujú. cambio cerebral relevante, ¿no? Claro, claro. Qué Bueno, pero eso ya interesante. también podemos estar hablando de cualquier droga, ¿no? Aparte del, o sea, la marihuana, por ejemplo, el cannabis puede también alterarte y es una planta, ¿no? De alguna Sí, sí, manera sí, es... de hecho es muy parecido en este caso, ¿no? El Ujú. THC y la psilocibina son sustancias diferentes pero con efectos parecidos. La gracia de esto está en que, que piense, ¿no? El ponerse a pensar que un hongo tenga unas sustancias dentro Ujú. que molecularmente tenga nuestro cerebro de animal sea receptivo a esa molécula, ¿no? Claro, eso es donde buscan ahí los gurús, ¿no? Son los que ven ahí Claro, la hay fe. gente que, bueno, hay una teoría que es ¿por qué tiene esas sustancias? Pues a lo mejor evolutivamente em, se ha aparecido o ha sido beneficioso pues para ser consumido, por ejemplo, por ganado o ¿no? Ujú. O por, bueno, ganado, o Ah, por claro, claro. animales salvajes, ¿no? Que se Sí, sabe sí, sí, además, se ha sí. demostrado, ¿no? Que muchos animales salvajes los... Entonces, bueno, Pues ahí hay gurús de este tema que van muy a tope, esto que os digo, ¿eh? O sea, no es uno, o sea, hay gente que se lo toma en serio esto de las ujú. comunicaciones, de que el hongo en plan avatar, ¿no? Está todo conectado y este hongo me está transmitiendo lo más profundo de mi ser, pero eso ya son cosas De alguna- ya metafísicas, no son patógenos Sí, un Sí, poco más también la eso paranoia. lo que piensa esa gente se aleja un poquillo de la ciencia, la verdad. Sí, sí, pero bueno, Pero sí que es interesante, la verdad. Incluso podría tener alguna involucración con lo que a ti te gusta, Víctor, con la psicología. Claro, hombre, sí, bueno, todo el bueno, cerebro. total. De hecho, esto que estoy contando va a ser el top de la psicoterapia en los próximos años. Bueno, ya lo está siendo. Si conocéis la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, la famosa que daba los informes sobre el estado del COVID, ¿no? Ujú. Pues tiene un centro de investigación en psilocibina, en dicha sustancia. Y en Londres hay un centro también de investigación que es que están publicando trabajos muy impactantes sobre las aplicaciones psicológicas de esta sustancia, ¿no? Bueno, Que, entiendo que también tenga algún efecto secundario, no será todo tan bonito como eso. bueno, bonitos aún. A lo mejor hay gente que no le gusta esa experiencia. Claro. Bueno, sí, el tema que tiene es que estas que os cuento, los efectos secundarios son siempre psicológicos, si los tienen, ¿no? O sea, Ujú. físicamente no tienen, digamos, no te puedes morir de ello, ¿no? Ah, vale. Ni, Ujú. ni cambia pues, ni tu metabolismo, es un efecto pura, única y exclusivamente en el cerebro, ¿no? Vale. Pero claro, bueno, luego, obviamente, si se convierte en algo de abuso y no se hace bien, pues ya Claro, puede claro. traer complicaciones, ¿no? Pero que yo lo que os estoy hablando es usos terapéuticos Qué y, curioso, sí. Da mm, para investigarlo. Qué bien, Y y qué bien. os diría el futuro, pero es el presente. El tema es que los hongos son un mundo, ya os decía que se conocen más o menos 100.000 especies, pero
Se Sí, estima que habrá como 1,5 millones. Y están por todos los lados. O sea, por Ujú, todos los lados hay esporas de hongos en nuestras casas, en nuestros tejados, en los bosques, por supuesto, ¿no? claro. Y bueno, sí. Así un poco como conclusión, podríamos concluir que al final los hongos es más probable que sean algo más o menos beneficioso o que dentro de lo malo pues tampoco nos haga mucho daño y que un apocalipsis zombie por su culpa sería muy poco probable, de básicamente. hecho, Claro. posiblemente una de las cosas que más vidas humanas ha salvado es un hongo, y es la Ah, penicilina. claro, es un hongo, es verdad. Claro, La exacto. penicilina es un hongo y hay un antes y un después en el salvar vidas con los antibióticos, ¿no? Y con la penicilina. O sea que si nos ponemos así, incluso concluimos lo contrario. Has dicho que son beneficiosos y por el momento nos han dado más alegrías que tristezas, ¿no? Sí, sí. De momento los queremos a los hongos, sí. De momento los que... Ahora, con cuidadito porque no son, o sea, no son ni buenos ni malos, pero ellos van a lo suyo, como todos los Mm, organismos, ¿no? Hace claro, poco me claro. contaban, cuando pensamos los hongos micorríticos, ¿no? Que son los que sostienen los bosques, eso que os contaba al principio, que están los que, muchos son los que luego dan las Escucha, setas, ¿no? un momento, lo siento que nos estamos quedando sin tiempo. Voy a pausar un Sí, poco la grabación, ¿vale? Vale. Continuamos luego. que